Este es el caso de Dorancel Vargas, el comegente. El 12 de febrero de 1999, un miembro de Protección Civil recibió una llamada de emergencia hecha por dos jóvenes, pues decían que habían encontrado algo realmente espeluznante, pues se trataba de ollas con partes y restos humanos en las orillas del río Torbes, cerca del Parque 12 de Febrero de la ciudad de Tarija, en el estado de Táchira, en Venezuela. En un principio, las autoridades especularon sobre los restos encontrados. Creyeron que quizás se trataba de algún ajuste de cuentas. Incluso se especuló sobre las prácticas o rituales de alguna secta satánica. Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, comenzaron con la búsqueda de más partes humanas. Fue entonces que hallaron una choza improvisada, donde a lo lejos se podían ver varios contenedores. Al acercarse, pudieron observar varias cosas, como ropa, zapatos, libros, documentos y cuadernos, cuyo origen eran de varias personas. Los agentes comenzaron una inspección en ese lugar y, para su sorpresa, descubrieron varios recipientes que contenían restos humanos. En las ollas había pedazos de partes humanas ya listas para comer. Cuando revisaron la pequeña choza, hallaron en los recipientes carne y vísceras de personas ya preparada para ser devorada. Además se toparon con el macabro hallazgo de varias manos y pies y 3 cabezas humanas. El propietario de aquella choza rústica era José Dorancel Vargas Gómez, de 42 años, y quien de inmediato fue arrestado y escoltado por la policía judicial. Lo trasladaron a la comisaría más cercana, en donde fue interrogado. El oficial que lo interrogó quedó totalmente aterrado, pues Dorancel Vargas aceptó ser el autor de semejante atrocidad. En su declaración mencionó que tenía viviendo en ese lugar cerca de 11 años, y como no tenía alimentos, comenzó a quitarle la vida a las personas, que posteriormente fileteaba para después cocinarlos. Cuando le preguntaron que a cuántas personas se refería, él mencionó que por lo menos 10 personas en un periodo de 2 años. Este hombre aseguró que le gustaba alimentarse más de los hombres que de las mujeres, afirmando que su sabor era fuerte, como la carne de cerdo salada, como si estuvieras comiendo un trozo de jamón. En cuanto a las mujeres, mencionó que no le gustaban, ya que su sabor era más dulce. Era como comer flores, que te dejan el estómago vacío, como si no hubieses comido nada. Los oficiales de ese tiempo escuchaban aterrorizados, ya que jamás habían escuchado algo similar, pero era evidente que este hombre no mentía. Era la primera vez que la policía venezolana se enfrentaba a un posible criminal en serie. Afirmó que lo que había en los recipientes eran los restos de otras personas y que los estaba preparando para después devorarlos. Ese mismo día lo mandaron a prisión, en el Ministerio Público de Táchira. Sin temor a declarar, el sujeto dijo que desde hace algunos años se había alimentado de los cuerpos de una decena de personas, pero mencionó que solo de unas partes, ya que algunas otras le podían causar indigestión. Cuando la prensa venezolana lo entrevistó, le preguntaron si en verdad le había arrebatado la vida a esas personas, a lo que él respondió: claro, yo soy el comegente. Durante los años anteriores se había reportado la desaparición de varias personas en la localidad. Muchos de ellos no fueron hallados. Sin embargo, al realizar el cateo en el puente donde vivía Dorancel Vargas, pudieron encontrar algunos documentos de personas que fueron reportadas como desaparecidas. Dorancel era conocido entre los vecinos como alguien amable y tranquilo, quien además era considerado una persona muy compartida. José Dorancel Vargas Gómez nació el 14 de mayo de 1957 en El Vigía, estado de Mérida, Venezuela. Desde pequeño manifestó conductas poco comunes y problemas de adaptación. Como sus padres no podían pagarle el colegio, únicamente estudió hasta 6º grado de primaria. Además de que el comportamiento del chico era sumamente malo,
pues en ocasiones gritaba durante las clases, ya que aseguraba que había voces que lo atormentaban. Sin embargo, los profesores y sus padres pensaban que solamente lo hacía porque no le gustaba estudiar. Conforme fue creciendo, desarrolló una personalidad delictiva, pues comenzó a robar animales, los cuales le servían para alimentarse y alimentar a sus hermanos. Ya en la adolescencia, comenzó a manifestar comportamientos realmente extraños. En esta ocasión, hurtaba las gallinas y vacas, las cuales posteriormente sacrificaba para comerlas crudas y beber su sangre. Esto provocaba el asco y repudio de sus hermanos, ya que este tipo de comportamientos fueron acompañados de ataques psicóticos, que lo fueron alejando cada vez más de sus familiares. A pesar de estar seguro que escuchaba voces, jamás fue atendido por algún especialista, pues su familia afirmaba que estaba poseído por espíritus malignos y que esta era la razón por la que escuchaba voces y comía carne cruda. Pronto Dorangel se dio a conocer por ser un ladrón de ganado, el cual, según testigos, disfrutaba comiendo la carne de los animales recién sacrificados. En una ocasión, él y otras personas robaron algunas vacas. Se dice que Dorangel sacrificó a una de ellas, la partió por la mitad, le sacó el corazón aún caliente y se lo comió entero, generando el terror de aquellos que lo presenciaron, mismos que posteriormente divulgaron la noticia. Ahora Dorangel era repudiado incluso hasta por su propia familia, pues ahora presentaba cuadros de alucinación aún más graves, al punto que comenzó a desconfiar hasta de su propia familia, pensando que lo querían dañar. Por esta razón, decidió marcharse de su hogar e irse a otra ciudad. Esto no duraría mucho, pues los problemas con la ley ocurrieron en el año 1992. Esto porque intentó robar algunos animales. Fue detenido por robo de ganado y enviado a prisión, pero solo duraría unas cuantas semanas, pues cuando el hombre le dijo al policía que quería devorar el corazón del animal y que gustaba de beber sangre y comer carne cruda, lo remitieron al Instituto de Psiquiatría en Táchira, en donde estuvo por algunas semanas, pues no consideraron que estuviera enfermo de sus facultades mentales. A pesar de que su misma familia le pidió a las autoridades que no lo dejaran libre, estas hicieron caso omiso y lo dejaron en libertad. Después de eso, pensó que su familia no lo quería, así que salió de su casa rumbo a San Cristóbal, una de las principales ciudades de Venezuela. Estando ahí, comenzó a vivir debajo del puente de la autopista Libertador, un sitio muy concurrido por borrachos, drogadictos y personas sin hogar que buscaban refugio. Conforme pasaba el tiempo, comenzó a consumir drogas y alcohol en exceso, pero la aterradora historia de este sujeto en realidad se dio a conocer por la prensa local en 1995, pues el reporte de un sujeto en estado de ebriedad llamado Francisco Antonio López Guerrero, quien aseguró que una de las personas que en ese entonces estaba desaparecida había sido atacada por un vagabundo debajo de un puente. Se trataba de Cruz Baltasar Moreno, quien llevaba más de 2 semanas desaparecido. Según los testigos, acababa de salir de un bar alcoholizado. Entonces pasó por debajo del puente, en donde un vagabundo, al que le decían el loco Dorangel, se le cruzó. A partir de ahí no lo vieron nunca más. Las sospechas de que aquel sujeto le había hecho algo eran muy grandes, pero a pesar de contar con esa información, la policía no hizo nada para investigar. Hasta que la mañana del 7 de febrero de ese mismo año, 2 personas que pasaban por el río Torbes hicieron un hallazgo impactante, pues cerca de la maleza del río hallaron 2 manos humanas. Aterrados por los hechos, se dirigieron a las autoridades para dar aviso de lo que habían visto. Cuando la policía comenzó a registrar el área debajo del puente, se llevaron la terrible sorpresa de que había más partes humanas. Además de las manos, también hallaron unos pies. Muy cerca de ese sitio había una choza improvisada, la cual le pertenecía a Juan Dorangel Vargas Gómez. Se acercaron a la choza para interrogarlo, pero no lo encontraron. Fue así que descubrieron más restos humanos y los objetos que había utilizado para atacar a las personas.
pronto se inició una búsqueda para dar con este vagabundo. Un par de horas después fue detenido y señalado como presunto autor de un asesinato. Más tarde, las partes humanas fueron identificadas pertenecientes a Cruz Baltasar, por lo que Dorangel Vargas fue llevado ante un juez por haber cometido actos de canibalismo en contra de la víctima. Debido a esto, se ordenó una evaluación psicológica y fue internado en un centro de rehabilitación psiquiátrica, en donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Sin embargo, en lugar de darle tratamiento, lo enviaron a prisión, en donde estuvo muy poco tiempo, ya que aseguran que durante su estancia no presentó ningún síntoma de esquizofrenia. Y al no representar un peligro para la sociedad, decidieron dejarlo en libertad. Tras su salida, volvió a vagar por las calles, hasta que le perdieron el rastro. Nadie se molestó en seguirle la pista. Lo que jamás imaginaron era lo que pasaría tiempo después. Durante los años 1998 y 1999, el número de personas desaparecidas aumentó drásticamente, por lo que se inició una investigación para esclarecer este tipo de sucesos. Pero las alarmas nuevamente volvieron a saltar cuando el 12 de febrero encontraron nuevamente restos humanos a orillas del río Torbes. Fue entonces que José Dorancel fue detenido. Cuando los restos fueron analizados, se llevaron enorme sorpresa de que algunos pedazos le pertenecían a Antonio López Guerrero, el mismo que dio aviso sobre la desaparición de Cruz Baltasar. Llegó a confesar que se comió el corazón todavía caliente y casi la totalidad de su carne, que había hecho una exquisita sopa con los ojos, porque según él eran muy saludables. También declaró que 2 meses antes se comió a su vecino llamado Manuel, el cual era muy buena persona, y pensó que si era buena persona, sin duda alguna debería tener buen sabor. Declaró que con el cuerpo de Manuel hizo unas ricas empanadas de carne, mismas que repartió con sus conocidos. Un día por la mañana, Dorángel llegó con una gran bolsa llena de grasa y les ofreció a los demás vagabundos las empanadas que había hecho. Ellos hambrientos devoraron el manjar, incluso le recalcaron que tenía buena mano para la cocina, pero ninguno de ellos sabía que aquella carne era carne humana, carne que había sacado de las entrañas de Manuel y a quien Dorángel había asesinado. Aseguró que no se había arrepentido de lo que había hecho. Dijo también que la carne humana era carne buena, pero como todo tipo de carne, hay partes que debían ser desechadas. En este caso, era la cabeza, las manos y los pies, los cuales enterraba y los huesos los arrojaba para el río, y solo cuando tenía mucha hambre los hacía en sopa. Lo que no le gustaba eran los hombres obesos, ya que ellos tenían mucha grasa y colesterol, y según él, eso era malo para la salud. Al conocer la historia de este hombre, los medios de comunicación comenzaron a llamarlo el Comegente. Hoy en día permanece recluido en un penal de Venezuela, donde cumplirá su tiempo de condena de 30 años, saliendo libre en el año del 2029. A Dorángel no se le considera un criminal ni un psicópata, sino más bien un enfermo mental. Por esta razón, permanece todo el tiempo aislado. Se encuentra en una etapa inicial de Parkinson y pasa gran parte de su tiempo barriendo pisos y lavando ropa. Jamás ocultó su gusto por comer personas, muy por el contrario, y en todo momento fue sincero, incluso con los periodistas de esos años, a quien les dijo: "Yo soy el Comegente".